¿De por qué razón? Los seres humanos, no importa, hermosillenses, etcétera, de donde estemos, nos ponemos digamos que en armonía con la naturaleza, es decir, como que respondo a la naturaleza, a lo que viene de fuera. Entonces, ese sería el factor biológico. Entonces, sería una explicación normal, entonces, de por qué en estos tiempos nos volvemos como más pasivos o más tranquilos o más reflexivos, ¿sí? Estamos más en inactividad. Bien, el otro factor, el aspecto psicológico. El aspecto psicológico es más difícil de controlar, ¿no? Porque no todos los seres humanos tenemos la capacidad de asimilar todo lo que nos rodea, lo que hacemos, lo que decimos, lo que me dicen las personas, lo que quiero hacer, mis metas, lo que he logrado, lo que no he logrado. Es decir, es difícil estar en equilibrio, muy difícil. A veces juzgamos a las personas, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no es capaz de hacer esto? Es que no todos tenemos la capacidad, pues. Entonces, cuando eso al transcurso del año, porque nuestras metas las medimos a veces generalmente en años, ¿no? Es decir, este año voy a hacer tal cosa. Como que en enero, ¿no? Sí, hacemos así un apunte. Sí, hacemos un listón, ¿no? Hacemos un listón como de 30, venimos cumpliendo una, si bien nos va, ¿no? Completa, ¿no? Así es, por eso es recomendable, a propósito de eso, no hacer metas muy grandes, pues, o sea, no, voy a decir, 50 propósitos, no, o sea, uno se debe de poner propósitos alcanzables y una meta pequeña para lograrlo, ¿ok? En el aspecto psicológico, creo que, como te digo, es normal que sintamos una cierta frustración porque se va a terminar el año, no porque sea Navidad en sí, o sea, no porque sea el espíritu navideño el que me pone triste. Pero es pretexto. Sí, es un pretexto cultural, ahí iríamos a lo cultural, porque creo que se ha recrudecido mucho, hablando de lo psicológico, con el aspecto cultural que vivimos hoy en el materialismo. Sí. Eso de estarnos comparando tampoco nos trae nada bueno, ¿no? No, pues nos trae una depresión, pues exactamente. Sí, totalmente. Sí. Vamos al corte comercial, no se depriman, una sonrisita y eso verán cómo aliviana y distrae el cerebro. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es diciembre, tiempo de soledad y depresión. ¿Por qué? Continuamos. Saber escuchar es el mejor remedio contra la soledad. No, hombre, qué bárbaro, si estamos aquí. Ay, Angelito, de tanto que estábamos hablando, ni cuenta que estábamos al aire, pero es parte de eso, ¿no? De que estamos en vivo y que estamos comentando aquí en corto. Una tertulia antes de lo que nos sucede, ¿no? Estábamos hablando y coincidimos. Así es. Que qué padre el frito, qué padre los días nublados. A mí me encantaba ir a la escuela en esos días y me encanta venir a trabajar esos días. Sí, pues qué bueno, Marta, eso es tener una buena actitud, ¿no? Sí, para no caer en depresión. Oye, bueno, entonces son los factores biológicos, psicológicos, el entorno cultural, todo eso. Sí, vamos a rescatar esa parte, el entorno cultural. ¿Por qué razón se ha recrudecido más? Yo creo que ha tenido con aspectos que hemos platicado antes, ¿no? Lo material, lo que no ha alcanzado materialmente, ¿no? No nos centramos en el aspecto personal. Hoy es muy difícil que una persona se centre más en lo que ha logrado como persona, tenga o no tenga, en el aspecto material no importa, no lo voy a poner en ese punto, sino como personas, ¿qué he logrado? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué logré? ¿Me siento satisfecho conmigo mismo? ¿Alcancé las metas que pude alcanzar? Ese es en el aspecto personal, ¿no? Pero es muy difícil porque mi competencia en el entorno cultural es muy fuerte, pues. Mis hijos sienten que no tienen lo mismo que otros hijos. Yo como papá siento que no tengo lo mismo que otro amigo, no les puedo dar, que no les puedo dar, etcétera, etcétera. Entonces eso ha hecho que se recrudezca un poco más la cuestión de la depresión. Y son las exigencias también del entorno. Sí, así es. Totalmente, o sea, me devuelvo a lo mismo. Ajá, sí. Ahora rescatamos el otro aspecto, el que tiene una explicación como seres humanos de por qué razón en estas fechas, cerrando el año, nos sentimos... tenemos sentimientos de soledad, de tristeza, depresión. Hay que hablar de que la depresión no aparece, la depresión, digamos, en máximo grado, no aparece en diciembre, ¿no? Es decir,
no, entrando diciembre yo ya voy a tener depresión. Es algo que se viene arrastrando. Ya lo traemos ya lo traes, un poquito. Nada más que se recrudece en este tiempo. ¿Por qué? Por lo que te voy a decir, Marta. A ver, dime. ¿Por qué? Porque empiezo a recordar cosas que no hice, metas que no cumplí, personas que no están conmigo. Eso. Mi mamá, imagínate, cerrar el año con estas fechas, festejos, navideños, regalos, y no estar unas de las personas más importantes en mi vida, ¿no? Que yo hubiera querido que cerrara el año. Estoy hablando desde que no está mi mamá, no está mi papá, no está uno de mis hijos, ¿sí? No está mi abuelo, con aquel abuelo con el que yo siempre compartía la Navidad, venía a mi casa, compartíamos la cena, jugaba con él. Es decir, es lógico pues que nos sintamos de esa manera. Entonces, esos sentimientos, mientras estén dentro de lo normal, es decir, recordarlos, no hay ningún problema. El problema es que, como te decía hace un momento, cuando se viene arrastrando esa depresión, en el que vas sintiendo toda la depresión desde el que inicia el año o en mediados del año, es decir, ya la traes. O sea, que se van dando los sucesos, se van dando los sucesos, arrastrando. así es, lo que no voy Falta cumpliendo, de trabajo, así es. Todo eso se me viene a la mente, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces lo resumo en estas fechas y digo, no logré eso. Y eso hace que el evento de depresión que se me ha despertado antes de estas fechas, pues por supuesto que el nivel de depresión va a ser más alto por los festejos, por el ambiente familiar que se está viviendo, por pensar en los regalos, por pensar en que vamos a estar en familia. Eso me llega al momento en que en mi familia no va a estar mi abuelo, en mi familia no va a estar mi mamá. Fíjate, aquí ahorita que comentas esto, el otro día una amiga platicando precisamente, su mamá falleció. Entonces ella me decía, tengo encima la puesta del arbolito, tengo encima el nacimiento de un sobrino que ya estaba por nacer, ya haber nacido. Todas esas cosas que dices tú, hay que vivirlas, hay que disfrutarlas. Sí, claro. Estoy muy agüitada, dice, pero sin embargo mis hijos me están pidiendo mamá, y el arbolito, los foquitos, ¿para cuándo? Y dice, sí es cierto, o sea, tengo esa otra parte que tengo que atender. Sí, por no supuesto. me debo de dejar guiar nomás por lo malo para seguir por ese camino de amargura. Sí, hay que sacarle chispita a ese camino. Y esa es la actitud de las personas que pueden sacar adelante esos momentos de soledad o de tristeza, pero hay otras personas que no lo sacan. Y que se quedan ahí. Sí, y hablamos de que el alto índice de suicidios que hay en estas fechas, porque haya esperado, no es tan simple como es que esperó diciembre para suicidarse. Por supuesto que no, lo vino arrastrando, y estos eventos de familia, de regalos, de amigos, es lo que detona su depresión, porque se recrudece más pues, por la cuestión del ambiente navideño, de las fechas, lo que significa.
Somos tu mejor compañía en todo momento del día. Radio Conectados.com para vivir mejor. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Radio Conectados y Conectados TV. Gracias porque todos los días ustedes nos siguen a través del canal 710 de Cable Más y del 18.3 de la señal abierta. Gracias también por seguirnos en más de 100 ciudades en todo el Perú. Hoy, 29 de diciembre, a solo 2 días del nuevo año 2021. Vamos con los titulares. Bien, hasta el momento, el Congreso de la República no define la nueva ley agraria. Tras 12 horas de debate, los congresistas no aprobaron este nuevo régimen laboral. Hoy reinician la sesión. Los trabajadores y empresarios del agro demandan mayor seriedad al Parlamento. Autoridades recuerdan, por otro lado, que están prohibidas las reuniones de fin de año y confirman que serán intervenidas y multadas todas las personas que infrinjan la vigente norma. Así que ya sabe, a evitar salir y a evitar hacer fiestas en diferentes lugares del país. COVID, bueno, tiene un lamentable balance. El Perú registra más de 1 millón de casos confirmados de coronavirus y 37.525 muertes. En las últimas horas, las cifras son verdaderamente preocupantes. Más adelante estaremos comentando con el recuadro. Están pidiendo al ejército, el alcalde de Lima pide al ejército peruano que haya mayor presencia militar en la zona de Mesa Redonda para controlar aglomeraciones. Planteo que se cerquen los alrededores. Mientras tanto, en el ámbito político, Fuerza Popular sigue en carrera electoral tras que el Poder Judicial decidiera no suspender al partido de Keiko Fujimori. Fiscal Domingo Pérez anuncia que apelará el fallo. 7 candidatos a la presidencia fueron admitidos por el Jurado Electoral Especial. Candidaturas de Acción Popular y Daniel Urresti figuran en la relación. Los gángsters de la política. Hoy continuará audiencia que evalúa prisión preventiva contra José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, comprometido con diversos delitos. Mientras tanto, el clima y el Senami, especialistas pronostican que la temporada de verano no será muy intensa ni calurosa como en años anteriores. Y en las regiones, Huánuco declara alerta epidemiológica por incremento del COVID-19. En Loreto, médicos advierten que pacientes se automedican con corticoides ante sospecha de coronavirus. En el mundo, en China, piden liberar a periodista sentenciada a 4 años de cárcel por cubrir brote de coronavirus de Wuhan. En Estados Unidos, mientras tanto, el electo presidente acusa a Trump de obstaculizar transferencia del poder. Estos fueron nuestros titulares. Vamos con las principales portadas de los diarios a nivel nacional. Diario La República. Jurado Electoral da luz verde a 7 candidaturas presidenciales, nos dice hoy el diario La República. Son 7 las candidaturas presidenciales. El diario El Comercio, mientras tanto, dice están ocupadas el 79% de camas UCI para el COVID-19. Nos dice, empleo de estos ambientes supera el 90% de la oferta en Piura, Lambayeque, Cusco y la ciudad de Lima, según las cifras de Su Salud. Mientras tanto, también en la capital, solo 20 de 77 establecimientos aún podrían asistir a pacientes graves, nos dice el diario El Comercio. Vamos con la siguiente portada, el diario Correo. Diario Correo nos dice jalón de orejas al gobierno. Jalón de orejas al gobierno, nos dice el diario El Correo.
Defensor del Pueblo cuestiona la respuesta frente a la pandemia. Dice Walter Gutiérrez advierte que el Perú es el único país de la Alianza del Pacífico sin vacunas contra el COVID-19 y que el Ejecutivo desoyó casi un centenar de recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo. Vamos con el diario Expreso. Vergüenza mundial, nos dice el diario Expreso. Y se refiere a que desde el extranjero piden que se investigue a Martín Vizcarra. La Nación: fracasó el complot contra Keiko Fujimori, nos dice el diario La Nación. Dice en La Volada: Poder Judicial rechazó el pedido de Fiscalía de suspender las actividades políticas de Fuerza Popular. Mientras tanto, el diario Gestión en su portada nos refiere: tasas de interés de crédito informal llegan a 792% anual. Una monstruosidad verdaderamente. El diario Gestión. El diario Perú 21 dice: Perú bate récord mundial de muertes. Registra la mayor cantidad de fallecidos por millón de personas, según Financial Times. Diario Ojo dice: monstruos asesinan a niña de 5 años y la queman en cilindro en el cerro de Jicamarca. Mientras tanto, el diario El Trome nos habla del fallecimiento de la voz del amor. Coronavirus se llevó a Armando Manzanero. Estos fueron nuestros principales titulares. Hola, Paul Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido a Conectados TV. Paul Jiménez. Bien, mientras nos conectamos con Paul. Bien, el Pleno del Congreso aún no llega a un acuerdo sobre nueva ley agraria, ¿no? Por segunda vez. El Congreso no ha aprobado ni ha rechazado, pues, el texto sustitutorio del proyecto de la ley 7826 y otros que proponen un nuevo régimen laboral agrario. Y esto debido a que los legisladores cambiaron mayoritariamente sus votos por la abstención. Ya los empresarios, tanto empresarios como los servidores del agro, vienen denunciando que esto se solucione, se resuelva de una vez, debido a que ha quedado pues todavía, no queda claro cuáles son las nuevas medidas, los cambios que se harán. Estamos conectados con John Villanueva. John, ¿cómo estás? Buenos días, José, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? John Villanueva, qué gusto de verte. John, aquí estábamos comentando sobre el Pleno del Congreso aún no llega a un acuerdo sobre nueva ley agraria. Esta es la segunda oportunidad. Y esto se viene dilatando. Y imagínate, pues, si no se resuelve, ya mañana es 30, es un poco difícil, ojalá que hoy se resuelva. En enero esto va a ser mucho más crítico, ¿no? Así es, José. Bueno, es una lástima que el Congreso no tenga el sentido de urgencia, ¿no?, que todos le pedimos para poder solucionar un conflicto como este tan grave, que ya llegó a un nivel de crisis, ¿no?, porque ha habido violencia, ha habido lamentablemente fallecimientos, ha habido bloqueos de las carreteras. Entonces, mientras pasan los días y el Congreso no dé una solución a este tema, es probable que esta crisis social continúe, ¿no? Y la verdad que nos llama mucho la atención cómo es que el Congreso no da una respuesta en lo posible ágil y buena, porque tampoco no es cuestión de proponer o de hacer cumplir cualquier idea, porque hay consideraciones económicas que hay que tener en cuenta también, pero igual hay también temas sociales y de urgencia, mucho más en un año como este, que exigen que el Congreso deba tomar ya una decisión al respecto, ¿no? El día de ayer hubo 58 abstenciones, imagínense. Increíble. 58 congresistas que decidieron ni sí ni no. Es decir, dijeron, bueno, no estamos de acuerdo, pero tampoco estamos a favor.
Y la verdad que esto forma parte pues de todos aquellos elementos de juicio que hacen que la ciudadanía tenga una imagen tan mala del Congreso, ¿no? En las encuestas que se hacen al respecto, siempre el Congreso termina muy mal, ¿no? Con un rechazo tremendo que bordea el 70, 80, a veces hasta el 90% de personas que tienen una muy mala imagen del Congreso de la República, ¿no? Y hechos como este alimentan más, ¿no? Esa percepción negativa, ¿no? del Congreso. Sí. Esa falta de transparencia, ¿no? Esa carencia de transparencia de parte de algunos congresistas. Hoy puedo votar por el sí, mañana puedo votar por el no, pasado mañana puedo abstenerme. O sea, esto es lo que verdaderamente nos está trayendo abajo, John, porque dime tú, o sea, ellos de alguna forma, así como nosotros los periodistas y como las autoridades del gobierno, del Ejecutivo, los congresistas son líderes, o sea, líderes a los cuales los jóvenes, ¿no es cierto? Los jóvenes deberían seguir, deberían tener de alguna manera no un ejemplo, pero mira, esto de que 20 congresistas a último momento cambien, ¿no? Su voto por la abstención. Y esto ya es muy común, ¿no? Estamos con Paul. Sí, lamentablemente, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Paul? Bueno, sí, estamos con John Villanueva también. Paul. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Encantado. Justo escuchaba lo que estabas mencionando. Es triste, empezando de esa mala imagen que tiene el Parlamento ya, este ausentismo y sobre todo esa cobardía de no poder dar la cara y enfrentar una situación que en este momento es preocupante. Ya falta poco para fin de año y este tema del agro aún no se soluciona, ¿no? Incluso desde el gobierno dijeron, tenemos que tener un consenso entre el gobierno, a los empleadores y a los empleados. Todos tienen que tener una parte igual, sin embargo algunas bancadas se echan para atrás. Y quería preguntarte, ya que estamos comentando sobre esto, dime, ¿cómo ves tú a solamente unos 3 días ya que termine el año? ¿Crees que ya tengan una solución definitiva? Se ve 70 nuevos soles, ¿no? Como una alternativa para pagarles. Pero ¿esto afectaría realmente a los empresarios? ¿Afectaría a la imagen más del Parlamento? ¿Cómo ves esta situación en este aspecto, colega? Es bien compleja porque un problema que tiene varias variables, que tiene varios aspectos, tiene que ser solucionado en un tiempo corto. Lamentablemente no hay otra forma de afrontarlo. Entonces, eso exige una mayor capacidad de análisis del Congreso, pero también una capacidad de decisión, de poder haber convocado a las partes, algo que no sé si se ha hecho con la debida eficacia, para poder de alguna manera llegar a un consenso, pero ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo. Es decir, ayer, por ejemplo, el congresista Lenin Bazán decía y admitía, ¿no?, que efectivamente no hay capacidad en el Congreso para un consenso sobre un tema tan importante como este. No se pueden poner de acuerdo. Está la Comisión de Trabajo, la Comisión de Economía. Hay diferentes propuestas de cuál debería ser el jornal diario, ¿no? Varían de 34, 35 soles hasta 40, 44 soles. Hay incluso un dictamen en minoría que al parecer es el que podría hoy día generar ya un acuerdo final, pero estamos solamente en el tema de la especulación, ¿no? No sabemos realmente si el día de hoy que continúa, el pleno estaba citado para las 9, me parece, ya son 10:15 aproximadamente, ya deben estar ya seguramente nuevamente en el debate, pero hace falta pues que hoy día el Congreso de una vez por todas tome ya un acuerdo, ¿no? Porque más allá ya no hay tiempo ya para más, porque no ha habido acá una capacidad de prevención, ¿no? Y una vez más el Estado peruano y el gobierno del Perú demuestra su falta de prevención en este tema de gestión de conflictos, así como en otros, como por ejemplo el COVID, de las vacunas. No tenemos capacidad de gestión en el Estado ni en el gobierno peruano. Y solamente hay una reacción frente a hechos consumados, ¿no? Cuando ya se plantea un tema en el escenario social, recién en ese momento todos se ponen a pensar, y los ministerios, y hay mayor coordinación para poder generar un esfuerzo de entendimiento y un acuerdo final, pero recién en ese momento tenemos un estado reactivo y no preventivo, ¿no? Y ese es parte del problema estructural, lamentablemente, que tenemos los peruanos y que los padecemos en todas las instancias, también en la salud, en la educación, en el tema laboral y ahora en este tema agrario, ¿no? Que ojalá hoy día, en el transcurso de las horas, pueda llegar a una solución final, ¿no? Sí, más crítico, John, Paul, teniendo en cuenta, tú bien dices, hoy es el último día pues de esta legislatura, ¿no?
O sea, ya es el último día. Y por otro lado, la crisis se agrava. Mira, ¿no? Y ayer justo comentábamos con Paul, comentábamos con Miguel también. No deberíamos, pues, estar hablando cosas negativas a portas de un nuevo año. Pero es lamentable que ni siquiera nosotros la estamos inventando o estamos exagerando, sino es lo que se está generando en el mismo legislativo. Y a esto se suma el fenómeno de la niña, ¿no? O sea, se suman otros eventos que obviamente van a generar mayor carga en la población. Estamos viendo, John, en los últimos días la enorme cantidad, el alto índice de violencia que existe en nuestro país. O sea, una violencia completamente descontrolada. Entonces, imagínate, tema agrario, el tema del niño, la violencia, todo esto lo deben tener en cuenta los congresistas, porque deben empezar a buscar salidas, ¿no es cierto? Y una de las salidas es que hoy se defina esto. O sea, definiendo esto estamos ya terminando con una parte del problema, ¿no? Yo te mencionaba los otros temas porque no solamente es el tema agrario, son 5, 6, 7 temas que son críticos para la población, que afectan más a la población. Así que está en manos de ellos, ¿no? Así es. Y bueno, y en el tema agrario, yo noto que hay un enfoque muy fuerte en el tema remunerativo, pero no solamente se trata de eso, ¿no? También hay otros aspectos que se tienen que mejorar, ¿no? El tema del traslado, el tema de la seguridad del trabajador agrario. También hay otros temas que ellos también deberían tener un enfoque integral, ¿no? Que trate de mejorar la situación efectiva del trabajador agrario, más allá de solamente la remuneración, un jornal diario, sino también en los otros aspectos que hacen la problemática, ¿no? No sé si la nueva norma que ojalá se apruebe ahora estará también tomando ese tipo de aspectos con la misma, digamos, precisión que el tema del jornal, ¿no? Aquí quería comentar un poquito respecto a lo que estamos diciendo. Justamente viendo un poco el mismo Twitter del Congreso, anoche solamente hubo 16 votos a favor, 45 en contra y 58 abstenciones. Así es, wow, así es. Esto es, bueno, voy a ratificar lo que dije, es un acto cobarde no dar la cara y enfrentar esta situación, porque a mi entender, estos partidos están pensando más en la presidencial, en la congresal, que en estos problemas que están aconteciendo. José lo está diciendo claramente. Tenemos el fenómeno de la niña, que está aquí, pero no se está hablando mucho. Hay un problema en Gamarra, que porque ya no está Forsyth, ya no se cubre. Otro, está el tema de la violencia contra la mujer. Y eso está ahí. Otro, tenemos el tema del dengue, que está también por ahí y nadie lo ve. Otro, estamos viendo el tema de la responsabilidad que continúa en las calles y sobre todo, para ponerle la cereza a este pastel, no tenemos vacuna. Chile o Argentina hoy Argentina está empezando a vacunar a sus ciudadanos. ¿Y nosotros? ¿Qué piensas tú sobre eso? Sí, efectivamente, ¿no? La verdad que es una enorme carga que tenemos que soportar los peruanos por esta falta de prevención, ¿no? En los países vecinos, Chile, Argentina, un poco más al norte México y ni hablar Estados Unidos, ya todos están comenzando con estas campañas y nosotros ni siquiera todavía sabemos efectivamente cuándo van a llegar. Ayer el viceministro de Salud, el señor Suárez, decía que podría ser el primer trimestre del próximo año, pero también no hay seguridad, ¿no? No hay además algunas condiciones físicas y de gestión que se requieren para la distribución de esta clase de vacunas. Se hablaba, por ejemplo, de Pfizer, que para la distribución se requería una cadena en frío, ¿no? Es decir, para que se distribuya esta vacuna tiene que estar sometida a una temperatura determinada siempre, ¿no? En todo momento. Entonces, ¿cómo va a ser cuando esta vacuna, que parece que ya ha sido descartada, pero si hubiera venido Pfizer al Perú, cómo se hubiera distribuido siempre a una temperatura fría si no tenemos esa capacidad logística? ¿Cómo se podría haber resuelto ese problema? Porque se requiere una cadena de frío para hacer este tipo de distribución en cuanto a Pfizer. Por eso que se estaban tratando de ver otras alternativas, pero lamentablemente pues aquí también ha habido
una responsabilidad que al final es de muchas instancias de gobierno, ¿no? Y no solamente del Congreso. Ha habido un intento del gobierno anterior de Vizcarra de echarle la culpa al Congreso, ¿no? Decían que los vaivenes políticos han impedido que se lleguen a acuerdos, y por eso es que no tenemos todavía la vacuna a tiempo. Y el Congreso ha tratado de desmentir eso, diciendo que es un tema del Poder Ejecutivo y que incluso por norma, por ley, le corresponde al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud, liderar, ¿no?, este tipo de esfuerzos. Entonces aquí hay un intento de echarse la culpa uno al otro. Seguramente hay algo de verdad en lo que están diciendo ambas partes, porque efectivamente, ¿no?, mientras otros países tomaban la precaución de hacer las gestiones y los trámites a tiempo, es verdad pues también que acá en el Perú la clase política estaba más dedicada a ver a qué presidente sacaba y a qué presidente ponía. Y hemos tenido en un año 3 presidentes, ¿no?, algo que no pasaba hace muchísimas décadas en el Perú, ¿no? Entonces, eso también ha formado parte de... Es verdad, pero también ha habido una falta de preparación del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, José. Sí, si me permites, por favor, estamos en la línea con Susana Quintanilla. Ella es presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario de Ica. Susana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Susana, el Congreso por segunda vez no llega a un acuerdo en esta nueva... ¿Me escuchas? En esta segunda vez, por segunda vez el Congreso no llega a un acuerdo para definir la nueva ley agraria. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Es lamentable, decepcionante. El Congreso, siendo nuestro representante directo a velar por nuestro bienestar, nuestro derecho, hagan ese papel que han hecho ayer, que todos lo hemos visto, todo el Perú, incluso en el exterior. Es como si fuera un juego de personas que no tienen conocimiento real de lo que está pasando con los hermanos obreros. Susana, Paul Jiménez te saluda. Susana, ¿me escuchas? Buenos días, señora Augusto. Sí. ¿Qué tal, Susana? Quería preguntarte, 39 soles o 70 soles, ¿cuál es digamos, el salario justo que deben percibir? Este es un atrapamiento, ¿no? El tema económico y el tema también de los servicios. ¿Cuál sería el salario justo que ustedes necesitan, Susana? ¿Cómo es? Bueno, no se le escucha muy bien, pero algo le entiendo de los 39 soles. El jornal no era 39 soles, era 31 soles. Fue lamentable que 20 años de esclavitud se vino en fiebre hacia abajo el sueldo del obrero, mientras la empresa progresaba. Por eso tal vez se ve desnaturalizado el aumento que el obrero pide. Pero es que ese no es el punto. La razón es que las empresas durante 20 años han tenido un ascenso de 6% anuales y en cambio los obreros 1% anual. Entonces aquí es donde se llega a esta brecha larga que parece absurda, pero es realmente justificada y sustentada. El salario que se ha pedido, los 70 soles, lo han expuesto los profesionales, se ha visto la realidad. Y nosotros como obreros también tenemos conocimiento del trabajo real que hacemos. Nosotros hacemos trabajo sobreesforzado, subdimensionado y trabajo calificado de exportación. Sí, señora Quintanilla, ¿cómo está? Buenos días, le saluda John Villanueva. ¿Qué tal? ¿Me escucha? ¿Cómo está? Gusto saludarla. Buenos días, señor John. Le escucho, pero entrecortado. Quería preguntarle qué otros aspectos, además del salario, qué otros aspectos, qué otros temas están pidiendo que deberían ser justos para mejorar la condición de vida de los trabajadores agrarios. Hemos pedido entre ellas la libre sindicalización. Hemos pedido también el adelanto de la jubilación, ya que los obreros en el campo es un trabajo forzado, de alto riesgo, porque estamos expuestos a sustancias químicas en el día a día y el trabajo es sobreforzado, físico, desgastante, que hace un obrero cada año tenga desgastando la vida, por decir. Susana,
ahora se supone que ya a las 10 de la mañana empezaba la sesión en el Congreso. De no llegar a un acuerdo en el Congreso, ¿qué medidas van a tomar ustedes? ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Las medidas no están en nuestra mano. Las medidas ahorita lo tienen en las manos del Poder Legislativo para legislar a favor del obrero. ¿Le han hecho algún ofrecimiento? ¿Le han dicho que hoy día podría haber una posibilidad de solución el día de hoy? Eso esperamos y exhortamos al Poder Legislativo que por una vez en su vida legisle una ley agraria a favor del obrero. Ya es algo ridículo el sustento que llevan tratando de favorecer a las empresas y tratando de callar una realidad que está a la vista del público, a la luz pública. Y no estamos hablando de los obreros de ICA, estamos hablando de los obreros y de un salario digno para todos los trabajadores. Yo creo que ya este salario de migrante de alguna manera debería cambiar. Yo hago un llamado a todos los hermanos obreros a nivel nacional que se levanten en voz de lucha, que unidos vamos a poder tener un salario digno y se va a acabar esta esclavitud moderna. Si obreros de distintas ramas a nivel nacional, levántense en voz de lucha, que es hora de hacernos escuchar y decir basta a la esclavitud moderna. Susana, entonces ustedes no descartan volver a una tercera paralización que incluiría bloqueo de carreteras. ¿Eso nos está contando también? No, yo no he dicho en ningún momento que va a haber un bloqueo de carretera. He dicho levantar la voz. Levantar la voz. ¿A qué se refiere con eso, no? Ajá, salir a la calle. Que levanten la voz, que se levanten ya esta esclavitud, que despierten y se unan a nuestra lucha, porque esta lucha es de un salario deplorable que es para el obrero en distintas ramas, no solamente en la agroexportadora, hablo en general. Agroexplotadora. Ahora, si el día de hoy no hay una solución, señora Quintanilla, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué han previsto ustedes hacer si el día de hoy no hay un anuncio positivo respecto a lo que ustedes están pidiendo? Yo con esto, lo que está pasando en el Congreso, los hermanos obreros se encuentran heridos, callados, pisoteados, una vez más, sometidos a la esclavitud. Hago un llamado a mis hermanos a la calma, a la unión, y esperemos que el Poder Legislativo esta vez ya legisle a favor del hermano obrero que se debe a su pueblo. Muy bien. Muchas gracias, Susana. Muy bien. Muchas gracias, Susana, muy amable. Gracias por estar conectados. Gracias, un abrazo. Igual, gracias. Bien, estuvimos con Susana Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario de Llámanos al 955-153-086 y coméntanos sobre lo que venimos hablando. El tema del tema agrario en verdad está picante, ¿no es cierto? El tema agrario en cualquier momento puede estallar. Susana no lo ha dicho, ella ha dicho depende del Congreso, ha dicho la señora Susana, ¿no es cierto? O sea, no ha anunciado ninguna medida, pero ha dicho depende del Congreso. O sea, está en manos de ellos. Prácticamente se lo ha trasladado al Congreso, ¿no? Lo que venga no es culpa nuestra. Nosotros no estamos organizando nada por el momento, es lo que ha dado a entender. Depende del Congreso. Y ha hecho un llamado a nivel nacional, lo cual, si lo interpretamos, no solamente va a ser Ica o no solamente va a ser el norte, sino podemos tener un problema a partir de enero, si no resuelve el Congreso esto, un problema nacional, John. Sí, efectivamente. En el tono en que ha hablado la señora Quintanilla, la verdad se siente un afán de reivindicación, ¿no? Es un discurso de un sector laboral que se siente postergado, ¿no? Que se ha sentido un poco al margen del desarrollo, a pesar de lo que se decía, ¿no? Porque si ustedes no recordamos mal, la actividad agroexportadora y la actividad agraria daba muy buenas señales, ¿no? Hasta hace algunos años, y se decía que en Ica
se estaba desarrollando, por ejemplo, un modelo agroexportador muy interesante. Pero lamentablemente, como en muchos otros aspectos, ahora hemos chocado con la realidad, y lo que nos dice la señora Quintanilla es que ha habido pues una desigualdad y ha habido ellos tienen una percepción de que las ganancias y el bienestar no se repartió por igual entre los dueños y ellos, ¿no? Hay una imagen ahí muy definida en el discurso que ella nos ha dado, en el sentido de que ellos se sienten totalmente al margen de lo que ha sido el desarrollo, y en parte ese es el motivo de la protesta, ¿no? Por eso es que yo insisto, ¿no? El tema de la remuneración es un aspecto, pero también hay otros que tienen mucho que ver con el bienestar que le están pidiendo ahora a los trabajadores agrarios para poder llevar una vida más digna, ¿no? Y de acuerdo al esfuerzo que ellos están poniendo a favor del Perú y a favor también de sus familias, y necesitan una respuesta más rápida de la clase política, del Estado y también, ¿por qué no?, de los empresarios, ¿no?, para poder aliviar su situación, ¿no? Ahora, hay que contarles también a las personas qué está pasando en el Congreso. Aún no se inicia la sesión que fue programada para las 10 de la mañana, y hoy, como bien dijo la miembro de este sindicato de trabajadores de ICA, que varias bancadas, algunas, estaban proponiendo un bono agrario remunerativo de un 30% de aumento. ¿Qué cosa quería decir esto? Que si antes se ganaba 31 soles, que es el jornal que se tiene estipulado, ahora pasarían a ser 40 soles con 30 céntimos, aparte de una CTS y una gratificación. Pero en la discusión, precisamente como estás comentando, John, el tema es que cuando pasó la Comisión de Trabajo, precisamente, esto se vio un poco entrampado. ¿Por qué? Porque se dijo, no solamente de los 31, sino tiene que ser el 50%, quiere decir 46 soles con 50 céntimos, ese debería ser el sueldo mínimo. Entonces, allí está el problema, porque obviamente no es el tema económico en sí, sino todo lo que va a implicar después de gratificaciones, salud, y ahí, bueno, esperemos que se olviden, por lo menos, de lo que dijo algún empresario en una entrevista a un conocido medio de comunicación a nivel nacional, que dijo, ¿no?, que ¿para qué vamos a ponerles salud a ellos si no hay hospitales cerca? ¿No? Ese pensamiento cerrado, ¿no?, y sobre todo soberbio y además egoísta, de hablar de esa forma. Incluso no olvidemos también que alguno de ellos dijo, no, estos patas son terroristas, dice, ¿no? Los calificó de terroristas y luego quería dialogar con ellos. Entonces, esperemos que esto se vaya a un lado y que por lo menos ahora esta cifra que está en disputa del 30% o el 50% se resuelva de una vez, y ya lo dijo la señora Quintanilla, hoy depende del Congreso. Estamos advirtiendo aquí que depende del Congreso que otra vez no existan paralizaciones en Ica y en el norte, otros muertos. Vamos a esperar otra vez eso. Hay que, por favor, que tengan un poco más de cordura y sobre todo prudencia a la hora de elegir esto. John, José. Esos argumentos, ¿no, John Paul? Esos argumentos me parecen argumentos de hacendados, ¿no? Eso, ¿para qué le damos a salud un hospital cerca? Pero si acá se les 1.200, la vez pasada escuchaba a una que 1.200 es bastante para lo que cuesta en Ica las cosas. O sea, esos argumentos son de hacendados, de siglos pasados. Si bien es cierto, hay más de 100 empresas agroexportadoras y muchas son informales. Yo diría que la mayoría de estas empresas hacen trabajar 12 horas. Los trasladan en camiones como si fueran reses. Yo he sido testigo de eso, yo he sido testigo de eso hace algunos años. Los trasladan en camiones, o sea, no es que sea un ómnibus bonito, en los mismos camiones donde llevan los productos, en esos mismos camiones, en algunas empresas, llevan a los trabajadores. No tienen los implementos para cuidarse, para trabajar, no tienen los implementos. Entonces, ¿y por qué? ¿Pero para qué? Si ellos son fuertes, si ellos no necesitan esos argumentos de más te exploto, más gano yo, creo que eso es lo que tenemos que combatir de nuestros medios. O sea, no es posible que estemos aceptando argumentos como los que dice Paul, ¿no? ¿Para qué salud si tienen hospitales cerca? O sea, si es un derecho tener salud, o sea, es tu derecho. Entonces, creo que el Congreso, lamentablemente, hay muchos de los congresistas que están tomando partido con los empresarios
o no se quieren hacer problemas con los empresarios. Volvemos a decir lo mismo, John. ¿Sabes qué? Nos hemos deshumanizado completamente y pensamos en nuestros propios intereses antes que en el bien común. O sea, el Estado ya no piensa en el bien común, el Estado piensa en sí mismo, ¿no es cierto?, en su beneficio personal. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, y Paul ha hecho un excelente resumen, ¿no?, de la situación de la discusión en el Congreso respecto al tema de la remuneración. Pero yo también quisiera decir algo respecto al Congreso y a la crisis de representatividad que también vemos ahí, ¿no? Si bien es cierto, el Congreso es parte de la elección popular y todos hemos votado de una u otra manera para formar ese Congreso, pero parece que cuando los congresistas llegan al Parlamento, llegan a ejercer el poder, pasan a la puerta de sus oficinas, parece que se empiezan a transformar, ¿no? Y hay cada vez mayor distancia entre los votantes y ellos, ¿no? Hay ahí algún misterio que no permite que haya una comunicación fluida, que no permite que ellos representen de verdad los intereses y puedan ser por lo menos voceros de las preocupaciones de las personas que han votado por ellos. Hay un problema político que, como dice José, prioriza el interés personal, el interés empresarial, de los negocios particulares. Ahora lo hemos visto en este Congreso quizá con mayor crudeza que en los anteriores, y eso también forma parte de esa crisis de representatividad y la reforma política que tanto se está reclamando. Nosotros los ciudadanos elegimos a los congresistas y no hay forma de durante 5 años ejercer algún tipo de fiscalización o de control sobre ellos. Ellos hablan mucho de control político sobre el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y quién los controla a ellos, a los congresistas? Tiene que haber algún mecanismo que permita que el ciudadano también pueda tener alguna capacidad de control o de, por lo menos, de poder llamar la atención sobre el congresista por el cual ha votado, ¿no? Quizá aquí debería haber, por ejemplo, una renovación por tercios, quizá no deberían sentirse tan seguros en su puesto los 5 años, sino podría haber una renovación, una votación a la mitad de un periodo congresal, para que por lo menos puedan sentirse un poco más, vigilados por el voto popular, ¿no? Pero también ahí hay una crisis de representatividad que no tenemos cómo resolver, ¿no? Y que los congresistas cada vez se alejan más de sus bases cuando llegan al Congreso, cuando ocupan su curul y cuando ejercen el poder, ¿no? Ese también creo que es un tema que se merece algún tipo de análisis y ya, digamos, para ver más el fondo de la situación. Todos estamos ahora urgidos por una crisis, ¿no? Eso es verdad. Pero alguna vez este tipo de crisis nos debería dar una oportunidad para pensar un poco más, no solamente en el árbol, sino en el bosque, ¿no? Y pensar en algún tipo de solución más a mediano y largo plazo. Y creo que necesitamos urgente también, y es un desafío para el próximo gobierno, una reforma política, ¿no? Que nos permita que los congresistas puedan sentirse más cercanos a una gestión de mano a mano con los ciudadanos y con los votantes, ¿no? Por eso, llámenos. No sé qué piensan al respecto, pero me parece que es un tema también a tomar en cuenta. La opinión de nuestros televidentes digitales también es importante, por eso llámenos al 955-153-086. Queremos saber qué piensa usted sobre este tema de este rechazo a esta modificación de la reforma agraria, de esta ley agraria que tiene paralizado a un Perú, lo tiene en ciernes, lo tiene pues en mucha depresión, porque esto tiene que resolverse hoy. ¿Qué piensa usted al respecto? 955-153-086. John, José, aquí siempre decimos, siempre comentamos sobre esto. Este Parlamento, este Parlamento más ha estado preocupado, como tú bien lo decías también, John, ha estado preocupado más en a quién vamos a sacar y a quién vamos a poner. Allí comienza el tema de las vacunas. Ayer o hoy, el editor de The Economist ha comentado, según su apreciación, ¿no?, que ha dicho que Martín Vizcarra sería el verdadero culpable sobre la manera en cómo se manejó la pandemia. Bueno, obviamente en las redes sociales explotan, dicen, bueno, sí, Vizcarra es un corrupto, etc., etc. Pero también hay que ver el otro lado, ¿no? Este Congreso, a mi entender, y lo voy a ratificar, tiene la culpa de lo que estamos afrontando ahora. El tema económico, el tema de la falta de vacunas. Esta situación, a mi entender, el Congreso ha tenido un papel muy miserable en este aspecto, y lo decimos, por lo menos lo digo, este Congreso tiene un papel muy miserable, hasta ahora lo tiene, lo sigue haciendo, y esto tiene que cambiar. A lo que tú decías, John, y siempre lo decimos aquí también,
es tan fácil vacar un presidente que sacar un congresista. ¿O no? Es tan fácil sacar un presidente de la República que sacar un congresista porque no se lo fiscaliza. ¿Por qué? ¿Qué se hace con esta gente? No se hace porque está la inmunidad parlamentaria. Ahora, queda la segunda votación. Ojo, que en primera instancia solamente, en primera instancia se ha eliminado, entre comillas, la inmunidad parlamentaria, pero falta la segunda votación que se debe ver en esta legislatura. Entonces, hay temas pendientes. Hay que estar también atentos, y acá lo decimos, más de lo mismo en el Congreso, más de lo mismo en los candidatos presidenciales. Ojo, estos nuevos partidos, incluido Julio Guzmán o el Partido Morado, están arrastrando a gente, ya, a una minoría. Ahora, Julio Guzmán lo escuché ayer decir que está a favor del aborto. Entonces, están captando la atención de ese grupo minoritario solamente para engañarlos. Señores, esta izquierda media maquillada, lo único que quiere hacer es ganar su voto, porque al final, como dice John, se van a olvidar de ustedes cuando lleguen al poder. Eso va a pasar siempre. Usted va a tener que seguir trabajando mientras no hay vacuna. Va a tener que seguir trabajando así a fenómeno de la niña, o ayahuascos o lo que sea. Usted va a tener que seguir trabajando porque estos congresistas, el presidente que usted puede elegir, no lo va a representar. Y ya lo ha demostrado. John, José. Sí, de acuerdo, ¿no? Sí, estamos, bueno, el tema de los congresistas, bueno, hoy día es el momento que tienen que demostrar, ya para cerrar esto, tienen que demostrar verdaderamente, como bien lo hemos dicho acá, que tienen que demostrar que están a favor de la mayoría. ¿Correcto? Están a favor de la mayoría. Pero yo quería cambiar un poco el tema que me preocupaba. ¿Saben qué? Me preocupaba. Hay una llamada antes de pasar a otro tema. Hay una llamada. Aló. Aló, buenos días. Bien. Mientras nos conectamos, estaba leyendo A ver, aló, buenos días. Aló, le escuchamos. ¿De dónde nos llama y su nombre, por favor? Bienvenido a Radio Conectado. Aló, buenos días. Hola. Aló, buenos días. Lo escuchamos. Aló. ¿Lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. Adelante, señor. Adelante. Bien. Es lamentable. Está demostrado que los lobbies empresariales en el Congreso están vivitos y coleando. Todos han sido financiados por toda clase de empresarios, inclusive narcos. Lo que más me preocupa a mí son dos puntos con respecto al Perú. Sagasti acaba de endeudar al Perú por $4.000 millones. $4.000 millones por 100 años. Ese es un punto muy grave que nadie lo menciona. Y otro punto es que el agua acaba de de cotizar en bolsa. Bueno, no sé qué pasará con nuestro río Amazonas. Yo pienso que ha sido los inversionistas nos ha Sagasti le han dicho sí, porque tenemos garantía del agua, los oros, todos nuestros recursos naturales. Supongo que lo entregarán en esas nuevas generaciones que vienen hipotecadas de por vida. Yo realmente no sé, no hay medios de comunicación que diga, que levante la voz, que diga qué es lo que está pasando en el Perú. Nos estamos enredando en minucias, en que cambio de reglamento de los políticos. No, señor, acá está demostrado que los lobbies en el Perú, las corporaciones, manejan el Perú a su antojo, como les da la gana. ¿Y para qué nos venden democracias? Entonces que declaren la dictadura de las corporaciones, del gran capital. Yo pienso que acá en el Perú no hay autoridad. El piloto automático viene funcionando desde hace 30 años, desde que empezó Alberto Fujimori, donde no hay autoridad. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Los empresarios hacen lo que le da la gana, los delincuentes hacen lo que le da la gana, los políticos, ni qué mencionarlos. No sé, ¿qué democracia es yo no entiendo, no puede ser.
Más me estoy decepcionando de la democracia cada día más que vivo. Tengo 50 años. Desde que tengo uso de razón, lo único que veo es podredumbre en el Perú, podredumbre y más y más, una cáncer profunda que nadie puede solucionar. Yo pido, no sé, yo pediría al soldado peruano que le pagamos con nuestros impuestos que nos haga respetar de una vez un golpe de Estado cívico-militar. Es lo único que pediría. Gracias, señor José, por escucharme. Gracias, muy amable, muy amable, gracias. Bueno, hay lobbies, pues, ¿no? Ya lo ha dicho el señor. Y esto va a seguir en donde no hay un cambio de estructuras, pues, ¿no? Un cambio, ya con John hemos conversado bastante sobre este tema, o sea, ya es un cambio de políticas que no se está dando en los últimos tiempos, ¿no? Ahí está la decepción, sí, la decepción del oyente. Adelante, Polo, adelante. No, sí, solamente decía eso, nada más. Se nota la decepción de este ciudadano con la clase política y él quiere una solución. Este es el sentir de la población. La verdadera encuesta la tenemos aquí. No son las grandes encuestadoras que ponen candidatos. Aquí está la encuesta. La decepción de los ciudadanos es evidente. John. Sí, y lo que dice el ciudadano es que efectivamente, ¿no? Parece que se está dilatando el debate porque hay consideraciones que tienen que ver con lobbies, que tienen que ver con intereses de los empresarios, y también él menciona un tema muy interesante que tenemos que ponerle también la lupa porque también nos va a involucrar directamente al Perú, que es el recurso natural del agua, ¿no? Efectivamente, ¿no? El señor que nos ha llamado por teléfono nos ha recordado que ya empezó a cotizar en bolsa, en la bolsa de Wall Street, ya el parte del agua ya ha empezado a cotizarse como un recurso que en el futuro, no es una acción que se toma en el presente, sino en el futuro, ya hay inversionistas que están señalando que en el futuro van a vender el agua, es decir, y esto atañe solamente a un lugar específico en California, tengo entendido, en Estados Unidos, pero así se empieza, ¿no? Así se empieza. Entonces, no, permíteme, tenemos otra llamada, por favor. Sí. Permíteme. Aló, bienvenido a Conectados TV. Aló, lo escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Les saluda José Rodríguez. Qué gusto estar en comunicación con ustedes. Y escuchándolos a ustedes hablar sobre los problemas que está ocurriendo en el país, creo que falta algo de una orientación, que es lo que falta en el país. Yo soy una persona del pueblo, pero que ha llevado durante muchos años a estudiar el país, todos los puntos del país. Conozco la economía nacional, internacional, lo conozco muy bien y lo sigo todos los días con sus puntos y sus comas. El tema del agro que ustedes están mencionando, que se está debatiendo en el Congreso, primero yo les quiero decir a todos ustedes, el tema del agro es un tema de sueldos entre personas y empresas. Lo que ha habido acá es algo equivocado del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, de supervisar que estas empresas agrarias cumplan y respeten al trabajador agrario, que no los exploten, que sus 8 horas no sean 12 horas y les pagan solamente 8 horas, que de pronto no les paguen gratificaciones, que no les paguen lo que es su salud, no les paguen... eso es lo que debe de hacer el Estado, poner mucho énfasis en esos puntos, de que de pronto el empresario le pueda dar un bono de 300 soles en tema de víveres, y el cuidado necesario que debe tener, en ese caso el agricultor, como tema de salud, ¿no? Cada semana, pues muy bien cuidado en tema de salud, pero también el Estado lo que tiene que hacer es a todos los que están empadronados, a todos los que son trabajadores del agro, es darles estímulos como gobierno. ¿Qué significa eso? Que se deben hacer, el Estado debe hacer complejos habitacionales, ¿ya? Para otorgarles a un precio muy económico, donde ellos puedan pagar 300 soles mensuales por una módulo de vivienda, por ejemplo, ¿verdad? Donde se le pueda otorgar también a sus hijos de los trabajadores agrícolas
el pase directo a las universidades, ¿no? Entonces, acá hay que cambiar las cosas. Yo no sé qué hace debatiendo el Congreso un tema que es de propiedad privada, poniéndole el sueldo de tanta cantidad, si no le corresponde al Estado colocarle. Entonces, mañana más tarde, si cometen ese error garrafal, mañana más tarde va a venir la gente de la pesca, los constructores, los obreros, de todos lados, hasta los call centers, van a decir, ¿sabe qué, señores? Mire, yo quiero que ganar 2.000 soles, 2.500 soles, y si no hago huelga, pongo pues piedras en el camino, etcétera. Y eso no es así. Se vuelve inviable. ¿Me dejo entender? Entonces, yo creo que ahí están confundiéndose. La democracia no es esa parte. Acá es un tema de empresarios, es un tema de trabajadores que y que el Estado debe de supervisar, mirar que nadie trate de por ejemplo, vamos a decir, humillar al trabajador, sino cumplir como debe ser con el trabajador, ¿verdad? Y nadie trate de sobrepasarse de listo con los trabajadores. Eso es lo que la función del Estado, ¿no? Ahora, yo veo con mucha preocupación este tema. Ahora, sabiendo muy bien, señores, que también los señores agrarios, con todo el respeto, son unas personas estupendas. Yo tengo muchos amigos que son agrarios, pero no se puede bloquear las carreteras. Eso sí es un delito. Yo creo que el Estado, el señor Morado, ¿verdad?, que está gobernando, debe de poner mano firme, porque la democracia es tener firmeza también. Entonces, ¿qué cosa es? Ellos pueden protestar porque es democrático protestar, pero lo que ellos no pueden hacer es bloquear las calles, violentar en ese caso, o quemar propiedades privadas como buses. Eso no puede hacer, eso ya pasa a ser un delito. Y si pasa a ser un delito, señores, estado de emergencia y automáticamente hay que tomar presos a esas personas. La democracia es firmeza, no es debilidad. Y eso es lo que se debe hacer en el Perú. El Perú, lamentablemente, está siendo manejada en los últimos años de una forma muy equivocada. Y creo que necesita de un ordenar, pero necesita en verdad personas que sepan y conozcan bien de cómo funciona el país, ¿no? Tenemos frente a un fenómeno de la niña que no lo están publicando. El gobierno, yo no sé si se ha enterado. Bueno, pues desde acá, desde las ondas del canal, se le está expresando un hombre del pueblo, mi nombre es José Rodríguez, que entre mis sumas y mis restas estamos entrando en un fenómeno de la niña, y que eso, ¿qué significa? Nos va a traer lluvia. Al traer lluvia va a malograr el agro. Al malograr el agro no va a haber cosechas en los próximos años y van a perder los empresarios agrícolas, van a perder dinero. Y eso nos va a llevar a una recesión, ¿no? Los huaicos van a ser, pues ustedes saben, ¿no?, los huaicos en todos lados, y eso nos hace perder dinero en el país. ¿Eso qué significa? Muchas gracias. El Estado tiene que en estos momentos hacer caja, no endeudarlo al país, sino hacer caja acá en el país, en cosas que no le afecten al pueblo. Por ejemplo, colocar 1.5% del IPF a todas las personas que ganan 5.000 soles, colocarle algunos puntos, por ejemplo, en el gas natural, unos puntos, 2 puntos, 3 puntos, y algo también en el gas licuado, y como también colocarle a la gasolina de 97 y de 95, cosas que no le afecta al pueblo, porque lo que utiliza el pueblo es el del 84, utiliza el pueblo lo que es el petróleo, y eso no le va a afectar al pueblo. Entonces, por eso vamos a hacer un poco de caja. Igualito también colocarle posiblemente un 0.5 en el peaje acá a los trailers, no a los camiones, sino a los trailers, que llevan mayor carga y tienen mayores ganancias en cada una de las ruedas. Entonces, eso nos va a generar que el Perú empiece a tener ingresos para poder manejar lo que se nos viene. Señores, tenemos que el gobierno tiene que actuar. El gobierno tiene que actuar. El presidente tiene que empezar a viajar, tener 3 viajes por día
en cada uno de los sitios para ver si están construyendo, cómo está manejándose el presidente regional, si se está moviendo, qué está haciendo. Entonces, el presidente tiene que mover. Si no, señores, lamentablemente las cosas, pues al corto tiempo, Dios quiera que Dios bendiga al Perú, ¿no? ¿Alguna pregunta, José? Muchas gracias. Más bien, gracias por su participación y lo esperamos, como siempre, aquí en Radio Conectados. Importante apreciación de un televidente también, John, y creo que sí, pues hay propuestas que se tienen que dar desde parte del gobierno y pues creo que necesitamos mucho de ejecución antes que el mismo flow o verborrea política que tanto mal hacen a nuestra patria, John. Sí, de acuerdo, ¿no? Felicitar al televidente. Por su intervención y la verdad también compartimos sus preocupaciones, ¿no? Respecto a pero que tampoco no nos va a permitir todavía llegar a los niveles pre-pandemia, ¿no? Entonces también ese aspecto hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de crisis, de conflictos sociales, de este paro agrario y de la urgencia que tenemos para la solución y para llegar a un momento ya, digamos, culminante que signifique el fin de este problema por ahora. También hay que tener en cuenta la variable económica, ¿no? Que nos va a afectar muchísimo y que hay que estar preparados, ¿no? Para el próximo año, que va a ser, en el tema de la reactivación, va a ser muy duro y va a requerir el esfuerzo y la unidad, sobre todo, de todos los peruanos, ¿no? Es un año difícil porque además va a ser un año electoral, como decían ustedes antes. Estamos viviendo casi una tormenta perfecta porque más de una crisis se ha superpuesto a otra, ¿no? Tenemos una crisis social, sanitaria, política, entonces a todo eso hay que añadirle de nuestra parte, y creo que desde los medios de comunicación tenemos una oportunidad muy interesante para hacer un poco de pedagogía, de pedir serenidad, calma, pero también exigir resultados a los líderes que nos gobiernan, celeridad y prudencia también al momento de protestar y de también hacer todo lo posible para no quebrar la ley y las normas, ¿no? Porque las normas están ahí para que todos las respetemos. Ahora nuevamente ha regresado José. José, regresaste. Sí, la tecnología. Ahora también, John Paul, el tema de que han encontrado en Suiza $1 millón de dólares, una cuenta de Sendero Luminoso, $1 millón de dólares, ¿no? En una cuenta bancaria en Suiza. Y esto es una transferencia que se hizo Lenny Parraguirre a una camarada apodada La Monja, que provino de Estados Unidos y fue a parar hasta Suiza, obviamente el paraíso que todo millonario que quiere evadir impuestos y todo corrupto quiere tener, ¿no? Para poder, en este caso terroristas, $1 millón de dólares en una cuenta bancaria. Voy a hacer un paréntesis solamente a lo que estamos comentando ahorita, José John, porque ya ha comenzado hace 5-10 minutos la sesión en el Pleno del Congreso, que está debatiendo justo lo que veníamos comentando. Seguramente la producción ya tiene en vivo el canal del Congreso. Ha comenzado ya este debate que hoy debe terminar en un final feliz, esperemos que sí, por el bien de este sector del agro. Pero retomando este tema de Sendero Luminoso, José John, qué terrible, ¿no? He sabido que estos grupos terroristas siempre tienen financiamiento oscuro, ¿no? Y yendo un poco más atrás, según la información que se tiene, alias La Monja, o la camarada La Monja, Nelly Evans Risco, a inicios de los 90, hizo una transferencia al banco Privé Edmond de Rothschild en Suiza. Y este dinero provino, obviamente, antes desde Estados Unidos. Wow, recién se descubre, pero el Estado busca repatriar esa plata, ese dinero, porque yo creo que $1 millón de dólares, estoy seguro que concordamos aquí, $1 millón de dólares no es lo que vale las vidas, las miles de vidas
que dejó este terrorismo sangriento y este terrorismo miserable. Y aquí decimos también terrorismo nunca más, y bien encarcelados están estos señores, ¿sí? Porque no son para los jóvenes. Amigo joven, no te dejes engañar. Estos no han sido guerrilleros. Estos no luchaban por la justicia. Estos no fueron superhéroes. Estos fueron asesinos, carniceros. Estos sujetos. Y lo hicieron según ellos por su ideología. Pero lo único que consiguieron fue destruir a nuestro país. Y bien encarcelado está Abimael Guzmán, Eleni Parraguirre y toda su cúpula de sanguinarios, porque eso es lo que son. Así que este dinero que espero que repatrie el gobierno, este $1.000.000 encontrado en un banco de Suiza, espero que esto sea de una vez devuelto para que resarza por lo menos a las víctimas. A las víctimas debe ir este dinero, ¿cierto? Pero $1.000.000 no es el valor ni el costo de estas víctimas miles que ha dejado el terrorismo. John. Sí, totalmente de acuerdo. Yo suscribo palabra por palabra por lo que has dicho. La verdad que esa época del terrorismo fue sangrienta, fue una barbarie que nos tocó vivir y ver en nuestra condición de periodistas que trabajamos en ese momento en televisión y vimos lo que significó toda esa barbarie, ¿no? De esta gente, la verdad, miserable, como tú bien los has calificado, esta gente vil, ¿no? Que traficaba con los principios y con las ideas y jugaba con las aspiraciones justas de reivindicaciones sociales para su beneficio propio. Y ahora estamos viendo también con temas de corrupción, ¿no? Entonces merecen toda nuestra digamos, nuestro recuerdo para que no se vuelva a repetir ese tipo de cosas en el futuro, ¿no? Y bien aplicada está la norma y la ley, el castigo y la sanción ejemplar para ellos, ¿no? Y que nunca más vuelva a repetirse, por más crisis que tengamos y por más problemas que tengamos, el Perú debe tener la lucidez de no permitir nunca más ese tipo de barbarie y de violencia en nuestro país, ¿no? Sí. John, este dinero, según la información que la producción nos ha proporcionado, señala que a inicios de este año, ya está terminando, el fiscal Carlos Salas Bustinza iba a presentar un retrato, como recordemos, llegada pues de la pandemia y todo el efecto que tuvo en la cuarentena, etc. Esto se tuvo que postergar. Entonces, la demanda nuevamente fue enviada al Poder Judicial el 23 de julio de este año ante el juez Henry Chumpitaz. Entonces, se señala que los fondos de la cuenta fueron bloqueados luego de que se conociera el arresto de la senderista alias La Monja en 1991. Además, indicó que en agosto del 2018, Suiza confirmó que la cuenta no fue cerrada y que hace 3 décadas no registra cambios. Es decir, que hay dinero guardado, $1.000.000 de parte o para este grupo terrorista, ¿no? Estos carniceros que tienen plata, que tienen dinero. Obviamente ahora se entiende por qué el Movadef está pues moviendo sus hilos en marchas, en universidades, quiere entrar a la política a través de todos estos abogados y sorprende, ¿no? De repente creemos nosotros que el doctor Crespo y otros abogados que tiene Sendero Luminoso de parte de Socorro Popular, Justicia Popular, tantos nombres que han tenido estos sujetos, creo que no se los encarcela porque ellos visitan las comisarías, van a las cárceles, pero son liberados. Me parece, de repente tú tienes el entender más, John, quizás son liberados estos abogados porque no hay un crimen de ideología, ¿no? Creo que por los pensamientos, por la ideología, no hay, por esa libertad que nos da la Constitución, no hay cárcel, quizás por eso son liberados. ¿Qué comentas tú sobre esto, John? Sí, efectivamente, ¿no? Tienes razón, pero más quisiera llamar la atención sobre esta noticia que estás comentando de la cuenta en Suiza, porque es probable que se pueda recuperar, ¿no? Esa cantidad, porque ya creo que en una oportunidad anterior, por más que sabemos que Suiza es el paraíso financiero, pero creo que el Perú ya recuperó alguna cuenta que estuvo en Suiza, que estaba ligada a la corrupción, ya se recuperó el dinero. Me parece que en este caso también podría haber una posibilidad de que ese dinero pueda retornar al Estado peruano, ¿no? Esperemos que sí. La verdad es que, como decíamos en este informe,
Se tuvo la idea de traer ese dinero aquí al Perú a inicio de este año, pero la pandemia retrasó todos. Recordemos que el Poder Judicial y otras instituciones están trabajando de manera remota. Entonces, en julio se presenta nuevamente este pedido, el 23 de julio, pero al parecer esto demora. Así como las extradiciones, tiene un proceso muy lento, a paso de tortuga, y esperemos que por lo menos el otro año quizás se pueda traer este dinero. Pero John, concordarás quizás conmigo en el sentido de que este dinero tiene que servir para las víctimas, ¿no? Que se traiga la plata, pero que se convoque a una lista de deudos, por lo menos, que se les pague, porque $1 millón creo que alcanzaría. ¿Cuántas personas, John? ¿Cuántas personas podemos resarcir con esto, John? Así es, sí, de acuerdo. Y a las víctimas, cuando hablamos de resarcir a las víctimas, también debemos de poner énfasis en las víctimas que trabajaban para el gobierno, o sea, policías, la gente que de alguna manera quería pues defender, ¿no?, la paz, ¿no?, y la seguridad de los ciudadanos, y que fueron víctimas y murieron a causa del terrorismo, ¿no? Creo que también ellos deberían merecer, también las familias, los deudos de aquellas víctimas, un resarcimiento de esta naturaleza y un homenaje, ¿no?, que podría ser una oportunidad para que eso se pueda también cristalizar. Oye, ojalá que se pueda hacer el próximo año, Paul, ¿no? Nos parecería muy interesante que a partir de este tipo de medidas podamos nosotros no solamente recordar el pasado tan oprobioso y vil que nos tocó vivir, sino también que puede ser una oportunidad para que nuevamente pues haya una reconciliación y un sanar las heridas, si es que es posible hacerlo, de aquella etapa tan funesta de la realidad peruana de hace algunas décadas, ¿no? Así es que ahora que estamos por llegar al bicentenario, estamos a tan pocos días de llegar al 2021, en donde estamos afrontando un país con muchos problemas. La verdad que este tema de la pandemia y la crisis económica ha desnudado varias fallas estructurales que teníamos como país, como Estado, como gobiernos, y es así, en estas condiciones tan malas estamos llegando al bicentenario. Entonces, toda oportunidad nos debe servir más bien para tratar de unirnos, de curar de las viejas heridas, tal como lo fue la del terrorismo, mejorar, resarcir a las víctimas en base a estos hallazgos que estás comentando, Paul, y de alguna manera ser todos más, como país y como nación, un poco más integrados, ¿no?, a partir del bicentenario, en donde ojalá se puedan sentar las bases para ya una reactivación económica más sólida a partir del 2022, ¿no?, que ojalá esperemos sea ya el año en donde podamos recuperar los niveles de crecimiento que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Esta pandemia que está dejando hasta el momento, John, estragos económicos, estragos sociales, porque los conflictos que se viven a través de la informalidad también están atacando. Otro, el tema de la violencia contra la mujer que no se resuelve. John, quiero preguntarte, en tu sentir, aquí, este tema de por qué no se resuelve este tema de la violencia contra la mujer es porque la política de Estado que tiene el gobierno está mal enfocada, a mi entender, porque se habla de violencia de género cuando es en realidad violencia contra la mujer. Se habla de feminicidios cuando la palabra correcta es femicidios. Entonces, cuando se tergiversa las palabras, aquí comienza este problema que no se resuelve. Se dio presupuesto al Ministerio de la Mujer para resolver, entre comillas, la violencia contra la mujer, pero hasta el momento esto no se acaba y no acabará. Entonces, me parece que este nuevo año que viene, con elección de nuevas autoridades, tiene que llamar a la reflexión de estas nuevas autoridades y puedan ver acciones concretas, trabajar en conjunto, sin pelearse. Antes, obviamente, con este tema de aquí, traer ese dinero que ha encontrado, que está pendiente de repatriar para que se resarza a estas víctimas que dejó este terrorismo sanguinario, nefasto, miserable, que ensangrentó a nuestro país y que dejó destrucción y muerte. ¿Cuántas familias con $1 millón pueden ver su vida quizás reparada? No por el aspecto económico, pero de alguna forma. Una vida no tiene un precio, pero sí tiene un valor incalculable. Entonces, este dinero que tiene que pagar Sendero, y es más, yo pienso, es una idea,
Abimael Guzmán, toda su cúpula y todos los terroristas, todos los que han estado confesos y convictos por terrorismo, todos tienen que hasta el último centavo de sus viviendas quitárselo al Estado y dárselo a sus víctimas. Ellos no tienen por qué tener ninguna, digamos, ni una salvedad de parte de la ley, con las justas en la base naval o en la cárcel que tengan comida, agua y que salgan una hora a pasear, suficiente para que paguen lo que hicieron, porque esto en realidad ha sido una barbaridad que realmente ya no tiene más que decir. John y José, nuevamente. Sí. Te escuchamos, John. Sí, José, estábamos justo comentando el tema del terrorismo y de esta cuenta que se ha hallado, ¿no?, en Suiza, y ojalá pues estábamos haciendo todos votos para que eso se pueda realmente recuperar y que pueda ir en parte, ¿no?, por lo menos para resarcir a los familiares de las deudas y de los deudos, ¿no?, y de las víctimas del terrorismo, ¿no? Ojalá que eso se pueda lograr en corto plazo, ¿no? Y que pueda ser también una oportunidad para recordar aquel momento tan ansiado de la historia del país, y porque recordar significa hacer todo lo posible para no cometer los mismos errores del pasado, ¿no? No hay que tenerle miedo a la historia, ni a estas épocas tan malas, porque nosotros hacemos historia justamente tratando de mejorarla y tratando de ver los errores que se cometieron en el pasado para no volver a repetirlos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Porque de lo contrario seríamos un país inviable, seríamos un país que está por llegar al bicentenario dividido, partido, y es todo lo contrario de nuestras aspiraciones y lo que queremos hacer como país, ¿no? Muy bien, y aquí, mira, aquí en Conectados TV, Radio Conectados, tratamos diversos temas. Mira, ahora vamos a pasar, después del tema de Sendero Luminoso, vamos a pasar a un tema que es actual y que queremos saber en qué situación está, y es el tema, pues, de las vacunas, ¿no es cierto? Es el tema de la emergencia sanitaria que vive el país. Para eso estamos con el doctor Marcos Almerí. ¿Cómo está, Marco? Qué gusto saludarlo. Doctor Almerí, ¿cómo está? Bien, nos conectamos de nuevo. Y es que en realidad, pues, al momento hay 4.479 personas hospitalizadas por COVID en todo el país. Un 70%, más o menos un 70% de las camas UCI ya están, ¿no?, están ocupadas. Y en las regiones ya no hay camas UCI. Sobre eso, las vacunas, ¿no? ¿Cuál es el estado de las vacunas? ¿O en qué situación estamos con las vacunas? No lo sabemos tampoco, ¿no? Ahora he estado leyendo que dice que el viceministro de Salud ha señalado que se está haciendo un convenio, un acuerdo con 3 laboratorios, ¿no? Algo así, para ver si se traen antes, pero todavía recién se está haciendo el acuerdo. Todo hace prever que las vacunas vendrán en el primer semestre, pero no sabemos si al final o al inicio por la mitad. O sea, no hay nada seguro todavía, ¿no? Ahí está, estamos con el doctor Marco Almerí. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días a usted y a todos sus radioescuchas, televidentes. Gusto en saludarlo, doctor. Chile y Argentina ya al parecer han iniciado los procesos de vacunación, y el caso de Perú, ahora ha salido el viceministro a decir que están llegando a 3 acuerdos con laboratorios. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo va esto? Porque hay incomodidad en la gente, en la población. No hay una versión verdaderamente fidedigna y confiable, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el día de ayer el viceministro ha confirmado efectivamente que no tenemos ningún acuerdo escrito, firmado, con ningún laboratorio para tener una vacuna. El viceministro ha dicho efectivamente que hay tratativas, hay negociaciones en curso, pero nada firmado, y entonces mientras no haya nada firmado, nosotros no tenemos una sola vacuna, es verdad. Y es probable que estas vacunas lleguen recién para el segundo semestre del 2021, y mientras tenemos el problema, mucha gente se va a infectar y muchísima gente va a morir porque no ha sido inmunizada a tiempo. Usted dice que Chile y Argentina ya están vacunando, es verdad,
Colombia va a recibir ahorita otro lote de vacunas, es cierto. Argentina va a compartir su negociación con Bolivia y con Uruguay, bien, es verdad. México está vacunando. Entonces, estos países están avanzando porque tienen en común que quien ha liderado la compra o la adquisición de la vacuna es el propio presidente de la República. Porque a nosotros se nos ha dicho repetidas veces que nada más grave ha ocurrido en el Perú después de la guerra con Chile que esta pandemia. Entonces, siendo así de grave la situación, quien debe liderar la compra, la adquisición de la vacuna es el propio presidente de la República. Sin embargo, en el Perú lo lidera la Cancillería con el Ministerio de Salud. Entonces, los resultados no son los que todos los peruanos esperábamos. Por eso es que todo el gremio médico, enfermera, médico, obstetriz, tecnólogo, todos no la queremos a la ministra, ¿no? Hemos pedido su renuncia porque no nos representa, porque no ha sido capaz de gestionar que tengamos la vacuna, porque en política lo que cuenta son los hechos concretos, porque tenemos la impresión que no le ha dolido que 216 colegas hayan muerto este año, 2020. Y por esas razones nos indignamos, porque además nosotros en los hospitales estamos aguantando con la esperanza de que llegue la vacuna para poder frenar el avance de la pandemia y además porque el país necesita reinsertarse laboralmente para crecer, porque somos un país pobre que está camino a la bancarrota si no es esta pandemia, y finalmente la crisis financiera y hambre provocarán en el futuro más muertes que la propia pandemia. La situación es grave, pero el comportamiento de la autoridad no parece ir pues de la mano con este diagnóstico. Doctor, Paul Jiménez lo saluda nuevamente. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno. Si bien es cierto, ya Chile y Argentina está comenzando a vacunar ya a sus ciudadanos, Paraguay ha anunciado que entre mayo y junio ya tendrían una vacuna previo acuerdo con COVAX. ¿Qué sabe, doctor, sobre lo que se estuvo comentando en la víspera y en estos días de que en la Universidad Cayetano Heredia, aquí en Perú, se tendría una vacuna hecha en Perú, made in Perú, pero todavía para mediados del 2021? ¿Pero de qué depende esto? Del presupuesto que se asigne o que el gobierno asigne para esta investigación. ¿Qué piensa sobre esta situación, doctor? ¿Es probable que Perú pueda fabricar sus propias vacunas y no depender de otros países? ¿Qué está faltando? Usted está diciendo, tiene que encabezar el presidente, no un ministro. Lo que pasó en Uruguay, ¿no? Fue despedido el ministro de Salud de Uruguay porque él, vía correo, dijo, no queremos la vacuna. Y el presidente uruguayo le dijo, chao, porque tú no lo consultaste, tú por tu propia cuenta te mandaste. Entonces, ahí se vio el liderazgo del presidente de Uruguay en ese sentido. ¿Qué piensa sobre esta situación, doctor? El caso de la vacuna peruana es una buena intención, pero creo que nada más. Están terminando recién ahora, el 4 de enero, según propia versión de ellos, el estudio en animales. Eso es la fase preclínica. Y luego de eso viene la fase 1, la fase 2, la fase 3, que ya se realiza en seres humanos. Pero aun cuando terminen la fase 3, que ya sabemos que es una fase larga, no existe en el Perú un módulo para fabricar vacunas. E instalarían recién un módulo para fabricar vacunas. Y requieren $20 millones para empezar, que no los tienen. De manera que es una buena intención, está muy bien, yo aplaudo que se haga investigación en el Perú, pero eso no puede ser la ilusión y la esperanza de poder salir de esta situación. Yo veo muy lento el avance de la vacuna peruana. No me esperanzaría en esa vacuna. Respecto de las otras vacunas, ciertamente lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente estos países como Chile, Argentina, México, que han recibido ya lotes, están ejercitando tres cosas. Uno, el recibir la vacuna. Dos, el de trasladar la vacuna. Y tres, el de aplicar. No es sencillo. No es fácil recibir estas vacunas y mantenerlas en una cadena de frío de menos 70 grados. Se requiere ultracongeladoras que en el Perú, en el Ministerio de Salud no hay. En la vida privada, en la actividad privada hay unos cuantos. Pero no tenemos. Transportar es otro tema, porque usted tiene que transportarlo también en unidades que tengan precisamente estas unidades de congelación. Es decir, no hay. Aviones que puedan mantener menos 70 grados, no hay. Se dijo
que los que transportan pescado, los que transportan helados, no, ya lo hemos revisado, no mantienen a menos 70, máximo a menos 20, ahí se va a malograr la vacuna. Luego, la aplicación, es decir, usted tiene una ampolla que la abre, que la diluye y necesita inmediatamente tener, en el plazo máximo de 6 horas, máximo, necesita tener usted a 100 personas. ¿Habrá la logística para poder en las zonas alejadas del Perú hacer eso? Difícil. Entonces, mientras que nosotros todavía no nos ejercitamos en eso, estos países ya recibieron 10.000, 20.000, 30.000 vacunas para ejercitarse. Y cuando comience enero, van a comenzar a recibir cantidades de vacuna a gran escala. Nosotros seguiremos mirando y no tenemos respuesta hasta la fecha. El Perú no va a salir de la pandemia si es que no tiene la vacuna. Y además, este coronavirus, que no nos deja de sorprender, ya mutó 3 veces, ¿no? El de Nigeria, el de Sudáfrica y el de Inglaterra, reconocidos. Y esas mutaciones, cada uno, son ramas que van a seguir su propio curso, es decir, seguirán acumulando mutaciones y cada vez más no se van a parecer al virus original. Y por tanto la vacuna, que es contra el virus original, también cada vez más tendrá menos efecto contra estas variantes. Estamos camino al despeñadero si es que nosotros no le damos la importancia que le corresponde. Nos han dicho que esta catástrofe es solo comparable a la guerra con Chile. Pues entonces comportémonos así. La autoridad máxima tiene que poner todo el empeño para poder tener las vacunas y que no ocurra lo que pasó con Chile. Esa guerra la perdimos por falta de armamentos, esta guerra la podemos perder por falta de vacunas. Doctor, muy bien, doctor, muchas gracias, muy amable. Si me permite, una pregunta rápida. Sí. ¿Usted considera, doctor, que deberíamos extremar las medidas nuevamente de una cuarentena forzada como la que vivimos hace unos meses? Es decir, nuevamente con confinamiento, con restricciones para la movilización, porque hay un dilema aquí, ¿no? Salud o reactivación económica. ¿Usted considera que deberíamos nuevamente volver a la situación anterior de confinamiento y cuarentena o no es necesario? No. Mire, nosotros revisamos las cifras todos los días. El peruano tiene que salir a trabajar, el peruano tiene que traer el sustento a la casa, porque nosotros pues no somos un país rico. Entonces, el peruano tiene que salir, obviamente, la tarea del peruano es no enfermarse. Y ya sabemos todas las medidas que tiene que tener para esto. Pero la autoridad tiene como tarea traer la vacuna para inmunizar. Nosotros los médicos tenemos la tarea del aguante en el hospital. Nuestras emergencias todavía tienen camas, pero las UCIs no tienen camas. Es decir, nosotros todavía los podemos aguantar a los pacientes en las emergencias, donde todavía tenemos algunas camillas. Las UCIs están llenas. Entonces nosotros los médicos, lo que estamos haciendo ahora es nuevamente, el cardiólogo, el neumólogo, el médico internista y el médico emergencista, hemos comenzado desde anoche a reforzar a los médicos de UCI para ampliar las UCIs y tener algunas camas más. Todo eso es un aguante, 6 meses, 3 meses, quizás. Pero ese aguante es para dar tiempo, aire, respiro, para que llegue la vacuna. Es decir, el sector salud hace su chamba, la población tiene que hacer su trabajo, cuidarse, no enfermarse, pero la autoridad tiene que también hacer su trabajo y traer la vacuna. Entonces, usted me dice, ¿qué pienso yo? ¿Que debemos ir a un confinamiento? Lo que pasa es que económicamente estamos tan mal que no podemos darnos ese lujo, porque luego el hambre, la pobreza va a traer más muertes que la propia pandemia. Entonces es una situación muy crítica, muy difícil. Cierto es que hay muchos peruanos que no lo ven así, las autoridades con más razón, pero nosotros estamos para eso, los medios de comunicación, los profesionales, para decirle a la población cómo son las cosas y también decirle al presidente de la República que la señora que tiene de ministra de Salud, que cree que en un mundo ideal, antes de la primera vuelta, del 11 de abril, habrían vacunado a 24 millones de peruanos. Nosotros le decimos que en un mundo ideal, la señora Pilar Macetti no sería ministra de Salud. Muy bien, doctor. Doctor Marcos Ameriz, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Que tenga doctor. un feliz 2021. Gracias. De igual manera, hasta luego. Bien, amigos, Importante.
Interesante, ¿no? Lo que dice el doctor. Así que el tema económico se está prevaleciendo más que la salud, pero lo decimos aquí también, José John, si no hay salud, no puede haber reactivación económica. Así es. Estamos a puertas de una probable, eventual segunda ola. Y como lo dijo el doctor, este coronavirus ya tiene cepas en dos maneras. Entonces, o ha mutado 2 veces, según como lo que le ha dicho el doctor. Entonces, vamos a ver que esto preocupa mucho. José, John, un gusto. Nuevamente, como siempre. Muchas gracias. Yo tengo que retirarme nuevamente a estar. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Dios mediante, por supuesto, un placer siempre acompañarnos. Nos vemos mañana, como siempre. Un abrazo, cuídate. John, también a ti, John, muy amable. Esperamos tenerte nuevamente también con nosotros en Radio Conectados y Conectados TV. Correcto. Muchas gracias a ustedes. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por verlos. Gracias a los dos, muy amables. Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos con el análisis político. Somos tu mejor compañía en todo momento del día. Radio Conectados, conectados.com. Para vivir mejor. Radio Conectados, para vivir mejor. Descarga nuestra aplicación Radio Conectados en Play Store y escúchanos las 24 horas, en cualquier lugar. Ahora, más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Radio Conectados, para vivir mejor. Descarga nuestra aplicación Radio Conectados en Play Store y escúchanos las 24 horas, en cualquier lugar. Chepén, madre de arena, recuerdo enamorado. Ahora, más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Radio Conectados, para vivir mejor. Descarga nuestra aplicación Radio Conectados en Play Store y escúchanos las 24 horas, en cualquier lugar. Somos tu mejor compañía en todo momento del día. Radio Conectados, conectados.com. Para vivir mejor.
tu mejor compañía en todo momento del día. Radio Conectados, conectados.com, para vivir mejor. Bien, regresamos con Radio Conectados y Conectados TV. Llámanos al 955-153-086. Bien, el Pleno del Congreso en este momento ya está reunidos para definir pues la nueva ley agraria. Esperamos que hoy se defina porque estamos ya es el último día de esta legislatura. Ayer no se llegó a un acuerdo, hubo 48 abstenciones, 20 abstenciones más que la vez anterior. Así que para conversar sobre este y otros temas estamos con Oscar Díaz. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Conectados TV. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué dices? Comentaba el tema del Congreso. Comentabas lo del Congreso, Oscar, que no llegaron a un acuerdo ayer y que definitivamente, o sea, no se aprobó ni se rechazó. Hoy están en reunión. Es el último día de la legislatura, tiene que aprobarse sí o no, porque si no, las convulsiones sociales van a ser un poco más fuertes. Hace unos minutos hemos entrevistado a Susana Quintanilla y ella ha dicho que está en manos del Congreso el tema de este tema de que no hayan más movilizaciones en el país. Sí, el tema es complejo, ¿no? Para que vea el público, ¿no? Qué fácil es derogar una ley y qué difícil es reemplazarla, ¿no? Ojalá tomemos conciencia de la irresponsabilidad política que a veces se ejerce, porque no podemos oponernos a algo por oponernos sin tener una alternativa, porque se hace un daño tremendo, no a los industriales, en este caso a agroexportadores, sino a todos sus trabajadores y a todo el país. Recordemos que después del sector minero, Pepe, el segundo sector más dinámico, creciente y rico, digamos, en producción, ha sido sin lugar a dudas en estos últimos 20 años específicamente la agroexportación. Recordemos también a los amigos que nos siguen que hace 5 años ni existía en el mapa nacional e internacional los arándanos como una posibilidad para exportaciones peruanas y nos convertimos en el primer exportador de arándanos. Hemos subido y crecido en la exportación desde hace 20 años de espárragos, de la palta Hass, muy codiciada a nivel mundial. Es decir, había razones para... Ahora, esto quiere decir que el marco que se dio era un incentivo claro para la inversión en el sector y los resultados ahí están. Vale la pena también recordarles, porque es importante que la gente esté informada antes de opinar, que hace 20 años, Pepe, la producción, las exportaciones, las agroexportaciones sumaban apenas $300 millones y que el año pasado llegaron a casi 2.500 millones de dólares. O sea, el país, ¿y qué significa esto? Que al producir más, se pagan más impuestos, se genera más trabajo, si se genera más trabajo, todos nos beneficiamos. Yo quiero hacer una reflexión breve, Pepe, no sé si la compartes conmigo. ¿Te has dado cuenta que a pesar de que estamos terminando un año infame de crisis económica, además de crisis sanitaria, los malls han estado llenos en Navidad? ¿Por qué? La respuesta es bastante sencilla, no es gracias a Vizcarra, no es gracias a PPK, no es gracias a Sagasti, ¿no es cierto? No. Esto es porque hace 20 años, por lo menos, ¿no? El Perú ha respetado, ha tenido, gracias entre otras cosas también al BCR, un equilibrio fiscal, un equilibrio económico, ¿no es cierto? Una seguridad jurídica que ha permitido tener las espaldas financieras que han soportado esta crisis. Y no solamente le han permitido al Estado dar bonos, sino que incluso también ha pedido un préstamo exitoso, reconocido internacionalmente en el mundo por lo ventajoso, aunque es endeudamiento, pero no a cualquiera le prestan. Y tercero, ha permitido que veamos algo mucho más sencillo de lo que estoy diciendo. Veamos los
supermercados, las tiendas de retail, los malls, ¿no es cierto?, los centros comerciales abarrotados. ¿Por qué? ¿De dónde? O sea, eso es lo que hay que entender. Por eso es que es muy fácil, Pepe, y aquí termino esta reflexión, es muy fácil atacar a la ley agraria, de promoción agraria, muy fácil hablar de cómo se enriquecen algunos, pero olvidamos que esa riqueza le llega a todos. Ahora, ¿esto quiere decir que era perfecta la ley, que no se toca con el pétalo de una rosa? No, siempre volvemos a hablar lo mismo. No, pero si a mí me sale un sarpullido en mi muslo, no me corto la pierna. Voy al dermatólogo para que la vea y me cure y me echo un ungüento, pero no me amputo la pierna. Ese es el problema del Perú. Vienen los agoreros de desastres, vienen los demagogos y dicen, no, esa pierna hay que cortarla. Y la gente dice, sí, hay que cortarla. Y parte del periodismo dice, sí, hay que cortar esa pierna. Sí, definitivamente la situación es... Mira, hace una semana conversé con 2 economistas, ¿no? Y ellos, un poco lo que decías al inicio, para respaldar lo que decías, ellos señalaban de que ha habido una capacidad de ahorro. O sea, han habido 3 factores, decían ellos, ¿no? Que se generó mucho empleo, hubo capacidad de ahorro en muchas personas, tarjetas de crédito, o sea, la gente pudo tener como nunca antes esto. Lo segundo, y lo tercero, que la gente sabe reinventarse con facilidad en el país, ¿no? Y al reinventarse tienes un mercado, o sea, es lo bueno del peruano, ¿no? Que tienes un mercado inmediatamente. Y aun cuando hemos estado en la peor crisis de toda la historia después de la guerra, ¿no? Con Chile, en la peor crisis, mira, el peruano no va a pasar su Navidad mal, me decía este economista, no la va a pasar mal, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque hay un mercado que te permite, tú ándate, me decía, anda, Pepe me decía a los terminales, y vas a ver las mujeres que son las principales, cómo están intercambiando cosas, venden esto, entra a las redes y en las redes vas a ver una cantidad enorme de cosas nuevas que se están inventando. Y tú tienes razón, pues, o sea, este mercado te permite eso, de alguna manera te permite eso, aún estando en una crisis tan difícil. No sé si coincides conmigo en que no va a ser muy difícil levantarnos. O sea, una vez que arreglemos el tema político, porque el tema político es el que nos está generando, ¿no? Una mala imagen fuera, ¿correcto? Y eso creo que las inversiones se detienen, tú lo has dicho muy bien, en la economía, en el agro, en la minería, etcétera. Pero si resolvemos el tema político, yo creo que vamos a crecer mucho más rápido de lo que pensamos. No sé, yo no soy economista, no soy analista político, pero es fácil, ¿no? Es fácil verlo, porque el Perú es trabajador y es un mercado que nos permite eso, levantarnos rápido. Creo que el mayor estancamiento que hemos tenido en los últimos meses ha sido el tema político, Óscar. Pepe, definitivamente, tienes tanta razón que la CEPAL ha publicado un cuadro justamente del crecimiento proyectado en PBI de Latinoamérica para el próximo año y Perú está en el primer lugar con un crecimiento proyectado de 9%. Ojo, detrás vienen Argentina, México con 5%, etcétera, y después vienen mucho menos, ¿no? Y hay un -7% de Venezuela, que es el peor, pero... Ahora, este crecimiento no significa que vamos a estar en el mejor de los mundos, porque hay que hacer una simple matemática. Si este año caemos entre 13 y 15% y el próximo año